Everyday maraming tinda dito sa lugar na to. So ayan, halos paubos na yung tinda ni Paulina. Hapon na kasi dito eh. Kuya esto dinero para umpisa itong negosyo. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Andres. Vietnam. Buenas tardes, Andres. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Magandang hapon po mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Amigo de Raúl. Amigo. Amigo de Raúl, Raúl. Amigo. Amigo de Raúl, Raúl. Ngayong araw po mga amigo ay papunta po tayo sa may Montebata at bisitahin natin si Paulina kasi kahapon ay late na kaya hindi ko na napuntahan sa Montebata. Late na kasi nung isang araw dapat diretso kami ni Paulina sa bahay nila para ma-meet yung pamilya niya, mga anak niya at makita yung sitwasyon ng kanyang pamilya. Pero alam ko gagabihin ako at medyo malayo yung bahay nila. So ngayong araw magbabakasakali ako kung nagtitinda si Paulina doon sa may palengke. So ayan mga amigo, paalis na ako. So ayan mga amigo, medyo traffic sa part na to. Andito na ako sa Montebata. So ayan mga amigo, nandito na ako sa Montebata. So everyday maraming tinda dito sa lugar na to. Ito yung mga tinda ni Paulina. Paulina! Paulina! Sí. Hola! Hola! Buenas tardes! To vender? Ito yung mga tinitinda niya. Oh. Kesto? Pikante, no? Yan, pagtinda. Kailangan siyang lemon. So ayan, halos paubos na yung tinda ni Paulina. Hapon na kasi dito eh. So ayan mga amigo, papunta na kami kila Paulina.
Aquí? ¿Por qué aquí? ¿No puede taxi? No, más mejor taxi. Yo pagar. Vamos. Aquí mucho tiempo. Sí. Papunta na kami ni Paulina sa bahay nila. Dapat sasakit, doon kami sumakay sa may parang van para daw mas mura. Sabi ko mag-taxi na kami kasi baka gabihin ako sa kalsada. Pero magkapatid ako sa kanya kasi ang bahay nila ay dun sa may kilometro 3 daw. So medyo malayo-layo dito yun. Kaya mas maganda na ako ay magpasama pabalik sa bahay namin. Nandito na kami sa lugar nila Paulina. Paulina, ¿cómo está? Bien. Bien. ¿Cómo va tu familia? Bien. Puro bien. So, dito raw yung bahay nila Paulina, malapit dito. So, medyo malayo na to sa sentro. So, sabi malapit lang. Ewan natin, baka kagaya ito nila Mami Juan at ni Ate Rosa. Pag sinabing malapit, 30 minutes naglalakad. ¿Cuánto andar? ¿Cuánto minuto andar? 30 minutos o 1 hora? Natatawa siya. Quiero volver pronto, ha? So, ayan mga amigo. Medyo liblib na lugar pala ang kanilang bahay. So, dito raw nangungupahan sila Paulina. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos. ¿Esto es tu hija? Está mi madre. Ajá. ¿Cómo se llama? Yo, Ajá. María Reyes. Marga? María Reyes. María Reyes. María. Ajá. Oh, María, ¿cómo está? Estoy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. 22 años. Ah, tú mayor. Ah, no, ¿Hay más mayor? ajá, hay más mayor. ¿A dónde otro? Este mongomo con su marido. Ajá. María, ¿eso quién? Mis hijos. Hijos. ¿Cómo se llama, bebé? Moris habla. Habla. Toca mi mano. Toca mi mano. Saluda. Saluda. Toca mi mano. Así, oh. Toca mi mano. Toca mi mano. Toca. Oh, mano, pone. Oh, esto es saludar mi país. Mano. Ayer, no. Yo hacer experimento con todo guineano aquí. Yo digo con otra persona quiero 500 para pagar la taxi. Hay otra persona yo preguntar pero no dar dinero. Oh. Pero tu mamá yo habla con ella dice mamá quiero 500 mi dinero yo olvidar mi portamoneda olvidar. Después ella dar 500. Después ¿Cómo entrar dentro? Hay mosquito. Mosquito. Vale. Moyo. Ito daw ang bahay nila Paulina. Dito sila umaarkila. Pero aquí no hay luz. Ay. Hay luz. ¿Cuánto tu pagar aquí, Paulina? 40. Así María, ¿no? Tu mamá, corazón bien. Ayudarme. Ayer yo comprado comida para ella. Lo ha traído aquí. Ella traído. Nos ha contado esto. Ajá, pero ella decir. Sí, nos ha contado lo que... Ajá. Después ella comprar algo, ¿no? Pero cuando ella comprar algo ayer, ella no comprar mucho. Ella comprar importante. Sí, mi corazón como va como mi corazón habla así, esto mamá muy bien, no abusar así. Así. María, ¿cuánto tus niños? Yo tengo casi 3. 3 niños. Ajá. El primero está en Mongomo con Ajá. mi hermana. Pero tu mamá dice, tú tienes 7 hermanos y hermanas. Sí. Todo 8, ¿no? Después tu papá muerto. Ajá. Ajá. Pero todos niños puede tú saber nombre.
Todos Mis hermanos. mis hermanos pueden tú Sí, hablar. sí. Sí, ¿Tú quieres sus nombres? sí, ¿qué? Vale, la primera se llama Inmaculada, el segundo se llama José Miguel, Ajá, el tercero se llama Isidoro, el cuarto se llama Isian. ajá, Enrique. Isian. ajá, Ajá, después yo me Ajá. llamo María Reyes ajá, y la otra se llama Pilar Pilar, y la otra se llama Margarita Margarita, y el último se llama Francisco. Francisco. Pero todos aquí vivir o no? Aquí, Aquí todos. sí. Ah. Pero ¿quién tiene trabajo? Nadie, Nadie. Solo tu mamá. Solo mamá que hace un poco negocio. Poco negocio. ¿Por qué tú no quieres trabajo? ¿Qué? Yo Ajá. trabajo. ¿Dónde tu trabajo? Quiero. Ah, tú quieres, pero nada. Sí, ahora es difícil para buscar trabajo aquí. Yo sé. Pero tu mamá, ella dice, la mañanita hasta la noche, ella vender. Ella está en mercado. Sí, ella está en el mercado. Sí, Es una buena madre. buena madre para ti. Vale, ¿eres coreano o chino? No, filipino. Filipino. Soy filipino. Ah. Mi nombre es Raúl. Raúl. O Roel. Roel. O se llama Doctor Raúl. como doctor, no. Kuya Roel. Kuya Roel. Kuya Roel. Oh, qué bueno. Sí, mi nombre es Roel Francisco. Nombre de mi hermanito, el último Francisco. Pero Francisco es mi apellido. Ajá, también es su apellido. Apellido, sí. Sí, yo tengo dos bebés. Uno niña, uno niños. Chico, está en mi país. Igual con él. ¿Él cuántos años? Este tiene 2 años. Igual, mi bebé 2 años. Ah, Ajá. Pero, ¿dónde tu marido? María. Vale, mi marido está. ¿Trabajar también? No, tampoco trabajaba haciendo staples. Paulina. ¿Tú trabajar lunes hasta domingo o Sí. así? Ya él trabaja Todos los días casi él toda la trabaja. semana. Toda la semana trabaja. Ujú. Vamos en la iglesia. ¿Cuántos años tu trabajo? Mi negocio. Ajá. Muchos años. Muchos años. Cansada. Puede dejar. Porque si yo dejo, No él comer. me va a ayudar. Sí, cuando no trabajar, no comer. No come. Sí, nadie ayudar. Nadie ayudar. Nadie ayudar. Ujú. Pero, ¿cómo va cuando ella tiene enferma? Ella, Sí, ¿quién ayudar ella para vender? solo para vender en mercado. Ajá. A veces voy a vender. Ella. La voy a ayudar. Está bien. Ajá. Pero, ¿cómo va? ¿Tú pagar aquí cuánto? ¿40,000? 40,000 cada mes. ¿Cómo va a coger esto 40,000? Solo Dios y un poco de negocio que está haciendo. Sí. Y Ujú. mi hermana también, si tiene algo. Ajá. puede Ajá. vender. Pero Paulina, ¿dónde tú coger tus cosas para vender? A mi queen. Between O 5. 5. Después tu vender, no? O nakita ko kasi yung paninda ni Paulina, kakaunti na lang. Tapos siguro baka patapos na rin siyang magtinda, kaya wala na siya halos na maibenta. Puro yung mga similya na lang o yung mga pwedeng itanim na binhi. Paulina, tu corazón está bien. Cuando tú quieres más algo para comprar, para empezar más negocio, para vender, ¿no? Coge este dinero para empezar tu negocio. Gracias, papá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para Raúl.
por la ayuda que nos ha venido a hacer. Raúl nos ha venido a ayudar. Muchísimas gracias. Me ha dado mucho dinero que sigue para, así. para negocio. 100,000. Sí. Sí, aquí está el dinero. Este es el dinero. Gracias, muchísimas gracias. ¿Tú contenta? Sí, Sí. estoy contenta. Gracias. So, ayan mga amigo, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na puntahan yung bahay nila kahit malayo. Nakilala natin yung isa sa anak niya. At yung ibang anak niya ay wala daw dito, nasa may Malabo. Yung iba ay nasa labas. So, sila lang po yung naabutan ko. Medyo nag-aapura po ako ngayon kasi baka gabihin po ako sa labas at alam niyo naman po na delikado po sa lugar na kagaya nito. So, maraming salamat po mga amigo sa patuloy niyo po na pagsuporta po sa video natin dito sa Equatorial Guinea. Natulad po niyan, kung hindi po dahil sa inyo, hindi po tayo makakapagpabigay ng ganitong klaseng tulong para sa kanila. So, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Tunay nga na mabuti ang Lord sa buhay ng bawat isa, lalo na sa mga Pilipino na walang sawang sumusuporta sa ganitong klaseng video, sa ganitong klaseng adhikain, sa hindi niyo po pag-i-skip ng ads. Talaga pong na-appreciate ko yun sa lahat na nagbe-message sa akin, sa lahat po. Maraming salamat po sa patuloy niyo pagsuporta. So, yun po mga amigo, mahirap pa ng buhay sa Equatorial Guinea na mga kagaya nila. Pero makita nyo naman yung puso nila kung papaano ako tinulungan at papaano ako nila binigyan ng pagkakataon na tulungan. Hindi sa amount o sa laki ng pera na itinulong sa akin, bagkus yung willingness sa puso ni Paulina na makatulong, ayun po ang importante. So na-appreciate ko po, sobra po yung galak na aking puso sa ginawa niya sa akin na 500 o 50 pesos lang ang hiningi ko, pero nakita nyo naman po na yung paninda niya kung ano lang ay napakakonti ng kita sa isang araw, 100 pesos to 150 pesos, 200 pesos para sa kanyang pamilya. So napakabuti po ng kanyang puso, kaya ako'y talagang appreciate ko po yung ginawa ni Ate Paulina. Maraming salamat po mga amigo at kita-kita ulit tayo bukas sa panibagong video. Salamat po mga amigo. Adios. Hasta mañana. Adios. I pray po na. I pray. Adios. I pray Yorizar tu negosyo hacer bien. No, para tu empezar tu negosyo bien. Esto para Dios. Amén. Adios.